La conquista del Perú, capítulo 21. Aguirre el Loco. El tudelano Pero de Ursúa llegó al Nuevo Mundo con su tío Miguel Díaz de Armendáriz, en cuya gobernación neogranadina se asentó. Desde Bogotá, Ursúa pacificó a los indios chitateros en 1548 y un año después a los belicosos muzos, campaña en la cual empleó un buen número de perros de guerra. En aquella tierra fundó la ciudad de Tudela, arrasada por los indios cuando se replegó. En 1558, como premio a su éxito en la represión de los cimarrones de Panamá, Andrés Hurtado de Mendoza le otorgó un permiso para ir al descubrimiento y conquista de Omagua y El Dorado, espejismo que Ursúa ya había buscado sin éxito en Nueva Granada. Con esa licencia en su poder, a principios de 1559, Ursúa, acompañado por 25 hombres diestros en la construcción de barcos y una docena de indios serradores, salió de Lima hacia la región de los indios motilones. 20 leguas abajo de Santa Cruz de Capazabaque comenzaron los trabajos en un improvisado astillero. Desde allí, Ursúa regresó a Lima para reclutar soldados balduendos, unos atraídos por la posibilidad de hacer fortuna, otros para escapar de la justicia por su participación en pasadas rebeliones. Hecha la reclusa, Ursúa se puso en camino. Ante la escasez de víveres, envió a un centenar de hombres a tierra de los indios tabaluzos, bajo el mando del capitán Diego de Frías y el tesorero Francisco Díaz de Arles, a los que siguió Pedro Ramiro para verificar que se asentaban en la tierra. Al verlo llegar, algunos soldados se volvieron protestando que Frías pretendía alzarse. A su regreso, 2 hombres rezagados creyeron esa versión y se ofrecieron a terminar con el capitán. Dando media vuelta, llegaron a la orilla del río en que se hallaba Frías. Allí lo prendieron. Viéndose perdido, el capitán pidió a uno de sus negros que le diera garrote. Ya muerto, los soldados le cortaron la cabeza y regresaron con ella junto a sus compañeros, a los que hicieron creer que en efecto Frías se había rebelado. Desde allí comunicaron al gobernador el falso alzamiento. El ardid no tuvo efecto, pues Ursúa ya conocía lo ocurrido gracias a uno de sus criados. Dispuesto a mostrar su autoridad, salió solo en busca de los soldados e hizo justicia únicamente con los criminales. Mientras se armaban las embarcaciones, Inés de Atienza, amante de Ursúa, llegó al campamento subida a una lujosa litera llevada a hombros de esclavos negros. Hija de Blas de Atienza, compañero de Balboa en el descubrimiento del Mar del Sur y de una india de Jauja, doña Inés se había casado con el rico encomendero Pedro de Arcos, que fue asesinado por un sobrino de Antonio de Mendoza, quizá porque su hijo Francisco la quería para sí. Doña Inés no fue la única mujer que participó en la expedición. En ella viajaron 7 casadas y 5 solteras, además de la hija adolescente de Lope de Aguirre. A la llegada de la de Atienza se sumó la de los 40 españoles que iban con el capitán Juan de Salinas. Así el número de hombres con que contaba Ursúa, a los que se sumaban los esclavos negros, llegó a 300 efectivos bien provistos de caballos, arcabuces y ballestas. Para su travesía se labraron 11 embarcaciones de diferentes tamaños, incluido una que las gentes del mar llamaban chatas. La tardanza en los preparativos hizo que las naves se deshicieran al botarlas, quedando únicamente en uso 2 bergantines y 3 balsas en las que embarcaron 27 caballos. En julio de 1560, Ursúa envió a Juan de Vargas con 100 hombres con los que debía llegar hasta la desembocadura del río Cocama para levantar un campamento. En la vanguardia de la expedición, Ursúa puso a García de Arce, persona de su confianza, por haber combatido con él a los cimarrones. Al mando de 30 soldados debía llegar a la tierra de los caperuzos y conseguir alimentos para abastecer a Vargas. La discordia, sin embargo, no tardó en aparecer. Cuando García de Arce llegó hasta su destino, al no hallar comida, siguió su viaje río abajo hasta una isla a la que dio su apellido. Cuando Vargas llegó al lugar convenido, no halló ni rastro de su compañero. Desde la boca del Cocama, el capitán retrocedió y consiguió canoas de unos indios. Con algunos naturales a bordo y buena cantidad de maíz, regresó para esperar a Ursúa. Río arriba, entretenido en sus amoríos con Inés de Atienza, el gobernador tardó en llegar al punto convenido, dando tiempo a que se desataran las disputas entre los hambrientos viajeros. Mientras crecían los murmullos por su conducta, algunos pidieron volver a Perú. Fue entonces cuando comenzó a crecer la figura de Lope de Aguirre. Nacido en la villa guipuzcoana de Oñate, Lope de Aguirre pasó a las Indias en marzo de 1539. Después de un tiempo dedicado a la doma de potros, se enroló en la fracasada expedición de Diego de Rojas al país de los Chunchos. Integrado en las tropas
De Perálvarez, Aguirre combatió a favor de la causa realista en las filas de Vaca de Castro y en las de Núñez Vela. Ya en Panamá, donde llegó con Melchor Verdugo, el vasco trató sin éxito de sumarse a las huestes de la Gasca, que descartó su incorporación, probablemente informado de la aspereza de su carácter. Derrotado Gonzalo Pizarro, Aguirre regresó al Perú y fue uno de los amotinados de Sebastián de Castilla, en cuyo asesinato tuvo parte. El alzamiento de Hernández Girón lo libró de la acción de la justicia. Incorporado en las filas del mariscal Alonso de Alvarado, fue derrotado en Chuquinga. En esa batalla recibió un disparo de arcabuz que le produjo una visible cojera. Sin un medio de vida para subsistir, Aguirre vio en la expedición al Amazonas la posibilidad de cambiar su suerte. A pesar de la prisa de Ursúa por iniciar su viaje, este no pudo arrancar hasta el 26 de septiembre de 1560. En esa fecha, el gobernador, sus soldados, unos cuantos indios brasiles que en la ciudad de Chapapollas le habían hablado de las grandezas de Omagua, junto a un puñado de caballos, se echaron a las aguas del Amazonas, a bordo de una desvencijada armada compuesta por un bergantín, 3 chatas, una canoa grande y muchas balsas. 2 jornadas más tarde, la quilla del bergantín se dañó al dar en un bajío. Encallada la nave, el resto de la flotilla siguió río abajo hasta la región de los Caperuzos para alcanzar las provisiones en cuya búsqueda había partido Lorenzo de Zalduendo. Hasta aquel punto llegó el bergantín que, una vez reparado, al mando de Pedro Alonso Galeas, compañero de Hernando de Soto en su expedición a la Florida, navegó hasta la boca del río Cocama para dar con Juan de Vargas, cuyos hombres estaban al borde del botín. A la espalda de Galeas, la precaria armada de Ursúa llegó hasta la confluencia con el río Bracamoros y siguió hasta Cocama. Una vez allí, se supo que García de Arce no había esperado a Vargas. Tras 8 días de descanso, se reanudó la navegación. Apenas iniciada, el bergantín quedó hecho pedazos. Después de 5 o 6 días de travesía, la flota llegó hasta una playa en la que unos indios que estaban pescando huyeron y dejaron las tortugas y huevos que habían capturado. La huida de los naturales tenía sentido, pues por allí había pasado García de Arce, que ejercitó su arcabuz matando caimanes. Repartiendo el alimento, la flota de Ursúa pasó de largo por la embocadura del río de la Canela o de Orellana, hoy Napo. 3 jornadas después, Ursúa llegó hasta la isla donde se hallaba García de Arce, que había construido un fuerte. Con su gente nuevamente reunida, Ursúa se mantuvo allí una semana, durante la cual se hundió una chata y se murieron 3 caballos. En la isla en la que se hallaron fragmentos de herraduras pertenecientes a los caballos que años antes había llevado Orellana, Ursúa nombró teniente general a Juan de Vargas y alférez a Hernando de Guzmán. Al igual que en el relato de Fray Gaspar de Carvajal, la narración de Diego Aguilar plasma el lento discurrir de las embarcaciones por las aguas del Amazonas, flanqueadas por un muro vegetal tras el que acecha lo desconocido, solo adivinable a través de los misteriosos sonidos procedentes de la selva. Una atmósfera que remite a la de la película Aguirre, la cólera de Dios, que Werner Herzog rodó en 1972 con Klaus Kinski en el papel del guipuzcoano y en la que quedó fijada de manera popular la imagen del conquistador enloquecido por la codicia y el ansia de poder. Superadas algunas islas desiertas, los españoles llegaron hasta la población de Carari, cuyo cacique les ofreció pescado al que los barbudos respondieron con baratijas. Para evitar conflictos, todos los rescates, es decir, los trueques, los hizo el gobernador. En Carari, Ursúa averiguó que Alonso de Montoya planeaba un motín para volverse al Perú. El castigo de quien había de ser el principal instigador de su asesinato fue ponerlo en una collera. Estando en aquella provincia, Ursúa envió a Galeas a hacer una incursión tierra adentro. La entrada, de la que se obtuvo pan de yuga, dejando por unos indios que huyeron, trajo la noticia dada por una india de que a 5 jornadas había otro pueblo. Aunque algunos propusieron ir en esa dirección, Ursúa se mantuvo firme. El objetivo era Omagua. Costeada la tierra de Carari, los cristianos llegaron hasta Managuri y siguieron su viaje en las 2 chatas, balsas y canoas que se mantenían a flote. La siguiente escala se hizo en el pueblo de Machifaro, cuyos hombres evacuaron en canoas a las mujeres y niños, dejando una guarnición de 400 guerreros. Armado con un arcabuz y flanqueado por otros arcabuceros y rodeleros, el gobernador se echó a tierra e hizo señas de paz con un pañuelo blanco. Cerradas las hostilidades, los españoles se alojaron en el pueblo. Una vez aposentados, saciaron su hambre con maíz e icoteas, una especie de tortugas que los indios machifaros criaban. La armonía duró poco tiempo en el poblado. Mientras los indios sacaban los alimentos, los españoles trataban de almacenarlos.
Para cortar esa práctica, Ursúa detuvo al criado de Hernando de Guzmán. Terminados los hurtos, regresó una estrechez que no impidió que el gobernador nombrara provisor y vicario de la expedición a Alonso de Henao, amparándose en el derecho de patronazgo que tenían los reyes españoles. Ocupado su puesto, el religioso excomulgó a todos los que tenían deudas con Ursúa. El nombramiento y la conducta de Henao alteraron los ánimos de muchos expedicionarios. El tenso ambiente lo rompió la llegada de 17 canoas con 200 indios manacuríes que pretendían saquear el pueblo. Sin atreverse a entrar por la presencia de los españoles, los indios trataron de atemorizarlos haciendo sonar flautas y bocinas durante la noche. A petición del cacique, el gobernador mandó a Juan de Vargas con 50 hombres que dispararon sus arcabuces sobre los indios y se hicieron con sus canoas. Tras 700 leguas de navegación fluvial sin hallar rastro de las ricas tierras que perseguían, uno de los que había ido con Orellana dijo no con reconocer el rumbo que llevaba la armada. Las dudas comenzaron a crecer. Al oír aquellos rumores, el gobernador fue tajante. Los que entonces eran mozos habían de envejecer buscando la provincia de Omagua o morir en la demanda. Sentenció. Según Arellano, el carácter de Ursúa había cambiado. Añadíase a esto que su amiga doña Inés le había de todo punto trocado la condición, no sin gran sospecha de que le había hechizado, aunque esto más debía ser con sus regalos y mimos que con hierbas y palabras, porque era una mujer hermosa y desenvuelta y habíase apoderado tanto de este pobre gobernador que parecía otro del que solía, porque siendo de su condición alegre y afable con todos, era ella triste, desabrido y enemigo de toda conversación, comía solo y dábale pena según no quería estar presente. No convidaba a nadie como solía y siempre se alejaba solo y apartado de la conversación del campo y junto a doña Inés por gozar más a solas de ella y de sus deshonestos placeres, y parecía embebido en esta miseria que curaba más de los amores de esa mujer que del cuidado de la guerra y jornada que llevaba a su cargo, cosas harto contrarias a las que él siempre había profesado. A todo ello se sumaba el hecho de que el gobernador había castigado a algunos de sus hombres a remar cual galeotes en la canoa de doña Inés. En medio de ese malestar, los más levantiscos eligieron a Hernando de Guzmán como cabecilla de su rebelión, recordándole lo hecho con su criado. La autoridad dada a Guzmán contó con la aprobación de López de Aguirre y de Lorenzo de Zalzuendo. El objetivo de llegar a Omagua, sin embargo, se mantuvo. Hecho este concierto, después de celebrar la Navidad, la armada siguió el viaje y se detuvo en un pueblo deshabitado desde el que Ursúa envió a Sancho Pizarro a adentrarse en la tierra con un puñado de hombres. En su ausencia, el 1 de enero de 1561, y anochecido, los conjurados asesinaron al gobernador. Mientras Pero de Ursúa descansaba en una hamaca, 12 hombres lo acuchillaron. La primera estocada se la dio Alonso Montoya. Muerto el gobernador, sus asesinos gritaron «¡Viva el rey! ¡Libertad! ¡Que muerto es el tirano!». El siguiente en ser asesinado fue Juan de Vargas. Hechas estas muertes, la tropa se reunió alrededor de Guzmán y Aguirre, nombrados general y maestre de campo respectivamente. Sepultados los dos cuerpos, los soldados bebieron el vino de misa. Cuenta Arellano que 5 días antes del asesinato del gobernador, Juan Núñez de Guevara, caballero de la Orden de San Juan, salió a poseer de noche para tomar el fresco y vio pasar por detrás de la casa de Pedro de Ursúa un bulto, al parecer de persona, que dijo: «Pedro de Ursúa, gobernador de Omagua y Dorado, Dios te perdone». El mismo cronista añadió que un negro llamado Juan I, esclavo de Juan Alonso de la Bandera, uno de los principales implicados en la muerte del gobernador, supo de la conjura el día que lo mataron. Aquella tarde, antes de anochecer, fue a informar al gobernador, al que halló encerrado con doña Inés, por lo que se volvió, dejando avisado a un negro de Ursúa llamado Hernando para que se lo dijese. El esclavo, sin embargo, se descuidó o no quiso advertirle. Conocidos estos hechos por los tiranos, quisieron matar a Juan I, pero respetaron su vida porque era necesario para construir los bergantines que se estaban fabricando. Su castigo fueron 400 azotes. Aquellos avisos o intentos de tales tenían un lejano precedente. Estando todavía en tierra los motilones, Pedro de Añasco escribió al gobernador advirtiéndole de la presencia en la expedición de hombres bulliciosos y amigos de motines. López de Aguirre, Lorenzo de Zalduendo y Juan Alonso de la Bandera destacaban dentro de este grupo. Añasco, padre del misionero jesuita del mismo nombre,
tenido con una mestiza, también le previno sin éxito sobre la presencia de doña Inés en el viaje. Consumados los asesinatos, los amotinados acapararon todos los nombramientos. Reorganizada la hueste, Hernando de Guzmán quitó el cargo de maestre de campo a Aguirre, que se quedó como capitán de caballería para entregárselo a Juan Alonso de la Bandera, y dijo que debían seguir buscando las ricas tierras que perseguían. Una vez halladas, serían dadas al rey. Para legitimar sus hechos, obligó a sus soldados a firmar una información en la que se relataban las relajadas costumbres del gobernador. Aguirre lo hizo como Lope de Aguirre traidor. Ante el estupor de sus compañeros, el guipuzcoano dijo que los traidores habían sido todos y que el primer bachiller que llegase a esa tierra les cortaría la cabeza. Aguirre añadió que el lugar en que debían dirigirse era el Perú, donde sus amigos los recibirían con los brazos abiertos. Mientras se construían los dos bergantines, el hambre regresó hasta tal punto que los españoles tuvieron que comerse los caballos y perros que traían. Decidido a ir al Perú para saquearlo y hacerse señor de él, Aguirre mató a varios soldados disconformes. García de Arce, el mulato Pedro de Miranda y Pedro Hernández fueron agarrotados, acusados de querer matar al general. Entretanto, en un intento de congraciarse con el de Oñate y evitar un motín, Hernando de Guzmán le ofreció casar a su hija con su hermano don Martín de Guzmán. Aunque Aguirre fingió contentarse, la expedición estaba dividida entre sus partidarios y los de Juan Alonso de la Bandera, que competía con Lorenzo Zalduendo por los favores de Inés de Atienza. Ensorbecido por su cargo, la Bandera comenzó a decir que pretendía derrotar al gobernador, que, alertado por Aguirre, mandó que se organizara una partida de cartas con la Bandera y su lugarteniente, Cristóbal Hernández, para asesinarlo. Así se hizo. Llegados a casa de Guzmán, los invitados fueron abatidos a arcabuzazos y lanzadas. Eliminando la Bandera, el general repuso a Lope de Aguirre como maestre de campo. Persuadido por Lope de Aguirre, Hernando de Guzmán reunió a los españoles y ofreció su cargo a quien se consideraba más cualificado para desempeñarlo. El resultado fue el esperado. Hernando de Guzmán consolidó sus cargos, que no su poder. Después de escuchar la misa oficiada por Alonso Henao, Guzmán y el resto de españoles pusieron sus manos sobre la Biblia y juraron que se ayudarían en la guerra que iban a hacer a los reinos del Perú. Levantada acta de juramento, Aguirre reunió a sus hombres y les dijo: pues vuestras mercedes están tan fijos y firmes en este propósito de voluntad y muestran ánimos tan valerosos no solo para resistir y sujetar el Perú, que es una sola provincia, más todos los reinos y provincias de las Indias, las cuales no serían muy bien gobernadas si no tuviesen rey que las gobernase, y el señorío de ellas pertenece al capitán que las conquistare y sujetare, para cual efecto llamamos a don Hernando de Guzmán, que al presente es nuestro general, a quien de derecho pertenecen aquellos reinos. Es cosa muy necesaria y conveniente que, para que llegando al Perú, luego le demos la corona al rey que tan justamente le pertenece, pero desde ahora le tengamos conozcamos y obedezcamos por nuestro príncipe y señor natural, para lo cual es necesario y forzoso que todos nos desnaturemos de los reinos de España y neguemos la obediencia al rey don Felipe, señor de ella, y porque en esto no haya mucha dilación y se comience a hacer una cosa tan necesaria a todos y útil, yo desde ahora digo que me desnaturo de los reinos de España donde nací y en natural, y que si algún derecho tenía ella por razón de ser mis padres naturales de aquellos reinos y vasallos del rey don Felipe, que yo me aparto de tal derecho y niego ser mi rey ni señor don Felipe, y digo que ni lo conozco, ni quiero conocer, ni tenerlo, ni obedecerlo por rey, antes usando de mi libertad, desde luego elijo por mi príncipe y rey y señor natural a don Hernando de Guzmán, y juro y prometo de serle leal vasallo y de morir por su defensa como por mi rey señor que es, y en señal de reconocimiento del rey y de la obediencia que como a tal debo tener, yo le voy a besar la mano, y todos los que quisieren confirmar y aprobar lo que he dicho en esta elección de príncipe y rey don Hernando de Guzmán, y reconocerlo y tenerlo por tal su rey y señor natural, sígame y venga a darle obediencia y sujeción. Recibida la obediencia de los expedicionarios, Hernando de Guzmán comenzó a rodearse de una pequeña corte y a expedir documentos encabezados por la fórmula don Fernando de Guzmán, por la gracia de Dios, príncipe de tierra firme y de Pirú.
Con los bergantines ya botados, la armada prosiguió su viaje hasta un pueblo en el que se celebró la Semana Santa. En aquel lugar, Aguirre dio garrote a Pedro Alonso Castro, antiguo alguacil de Ursúa. Pasada la Pascua de Resurrección, los barcos siguieron hasta un pueblo más grande en el cual, a espaldas de Aguirre, se planteó si seguir con la idea de tomar el Perú o ir en busca de El Dorado. En aquella junta también se decidió matar al guipuzcoano cuando visitara el bergantín del sedicente rey de Perú, que acariciaba la idea de ser perdonado por el verdadero rey. Con las embarcaciones nuevamente dispuestas, Zalduendo pidió permiso a Aguirre para poner 2 colchones en una de ellas, destinados a Inés de Atienza y a la mestiza María de Soto. Ante su negativa, Zalduendo lo maldijo y fue a pedir auxilio a Guzmán. Mientras solicitaba protección, Aguirre y los suyos entraron en la casa del rey del Perú y estoquearon a Zalduendo. Asesinado este último, Aguirre envió a Antón Llamoso y al mestizo Francisco Carrión a matar a doña Inés. Decidido a acabar también con Hernando de Guzmán, Aguirre junto a los suyos se guareció por la noche en los bergantines. Con las primeras luces del 22 de mayo de 1561, Aguirre y sus secuaces se dirigieron de nuevo a casa de Guzmán. Tras matar al clérigo Henao, el guipuzcoano encontró a don Hernando echado en la cama. Este, sobresaltado, dijo: «¿Qué es esto, padre mío?», a lo que López respondió: «Asegúrese vuestra excelencia». En medio de la confusión, Martín Pérez y Juan de Aguirre fueron los autores de la muerte de Hernando de Guzmán. Con todo el poder en sus manos, Aguirre reunió a los hombres, justificó los asesinatos y según unos se intituló general y según otros fuerte caudillo. Reasignados los cargos, retomó su proyecto de conquista. Para protegerse de una traición como la suya, los 2 días siguientes los pasó embarcado rodeado de sus fieles, en la creencia de que El Dorado quedaba a mano derecha del río Marañón. Aguirre navegó por el lado contrario, a pesar de que los guías, al ver las humaredas y cordilleras en la orilla derecha, dijeron que allí se hallaba Omagua. El temor a nuevas ejecuciones silenció a los cristianos, que en unas islas pobladas por indios desnudos y flecheros echaron el pie a tierra a un poblado en el que se criaban iguanas. Según Fray Pedro de Aguado, los españoles estaban en la región de los Arnaquinas, a los que describió de este modo: «Tienen hierba muy mala, por lo que arriba se contó. Tienen casas o santuarios donde hacen sacrificios e idolatrías y ritos, y la puerta de cada casa los santuarios. De estos hay 2 sacrificaderos donde matan las personas que sacrifican. En un lado de la puerta está una tabla y en ella esculpido y pintado el sol con una figura de un hombre donde se presumió que degollaban los bárbaros que sacrificaban. Y al otro lado estaba otra tabla y en ella esculpido una luna y una figura de mujer donde se coligió que mataban y hacían sacrificio de las mujeres. Y estos 2 lugares estaban muy llenos de sangre que todos parecía humana, por lo cual se conjeturó ser aquellos lugares de sus sacrificios». El fraile añadió que en aquel pueblo se hallaron pedazos de una guarnición de espada y clavos de hierro y otras cosillas de hierro. Allí los españoles notaron los efectos de la marea sobre las aguas del río, por lo que, dada la proximidad del mar, confeccionaron mástiles, jarcias y velas hechas con las mantas de algodón de los indios. Mientras se afanaban en estos trabajos, una noche Aguirre, acusando de tibieza a un flamenco llamado Monteverde, le dio garrote. Su cadáver apareció acompañado por un rótulo que decía: «Por amotinadorcillo». Por miedo a represalias, algunos españoles dijeron que Monteverde era luterano. A este asesinato siguieron los de Juan Cabañas, el del capitán Diego de Trujillo y el del sargento mayor Juan González, también considerados amotinadores. Hechas estas muertes, Aguirre desarmó a todos aquellos soldados sospechosos de conspirar contra él. El siguiente en ser ejecutado a manos de Llamoso fue el comendador Juan de Guevara. Cerca de la desembocadura, para aligerar los barcos, Aguirre dejó unas islas, más de 100 piezas ladinas y cristianas de las que trujeron de Perú, es decir, esclavos indios cristianizados. En su relato, Pedro de Aguado no pudo reprimir este comentario. Túvose esta por una de las grandes crueldades que López de Aguirre hizo, porque se cree que los indios de aquella isla luego habían de matar y comer esas piezas o personas. Ellas sabían de morir allí por ser la tierra enferma y mala. El 4 de junio de 1561, la armada de Aguirre, sin hallar oro ni plata en su larga y accidentada travesía fluvial, salió al Mar del Norte. Para impedir que otro bergantín tomara otra derrota, Aguirre quitó a su piloto la aguja y la ballestilla. 17 días después, la flotilla llegó a la isla Margarita, mientras la nave de Aguirre lo hizo al puerto de Paraguache, a 4 leguas del puerto de la ciudad de Margarita. La de maese del campo Martín Pérez tomó tierra al norte de la isla. El 20 de julio el rebelde echó pie a tierra y envió un emisario al otro navío
con el encargo de que acudieran todos excepto uno, Sancho Pizarro, que debía ser asesinado por el camino. Desde el puerto, Aguirre mandó a un indio y a varios españoles a por comida. La presencia de aquellos hombres no tardó en levantar sospechas entre los vecinos, que creyeron que podía tratarse de franceses, pues no habían acertado a llegar al puerto. Ya frente a Aguirre, éste les contó su epopeya y les pidió comida. Los isleños le entregaron 2 vacas, a lo que el guipuzcoano respondió con un capote de grana guarnecido en oro y una copa de plata, regalos con los que trató de aparentar que era rico. Al día siguiente, desde el campamento costero, se envió una carta al gobernador don Juan de Villandrando. Atraído por los regalos, el gobernador visitó a Aguirre, que lo recibió con gran acatamiento y le pidió permiso para que sus soldados salieran de los bergantines portando sus armas. Villandrando accedió. Con sus soldados en tierra, Aguirre desveló su verdadero propósito y apresó al capitán, al que le quitó el caballo. Subido en él, con Villandrando de las ancas, el rebelde entró en el pueblo al mediodía del 22 de julio entre las voces de los soldados de Martín Pérez, que gritaban «¡Viva Lope de Aguirre! ¡Libertad, libertad! ¡Viva Lope de Aguirre!». Instalado en la fortaleza, Aguirre mandó talar el rollo de madera que se alzaba en la plaza como símbolo de poder regio. Fray Pedro de Aguado añade en este punto: y por mucho que trabajaron no lo pudieron cortar. Algunos dicen que por ser de Guayacán, que es palo muy duro, no lo cortaron. Otros dicen que no, sino que el rollo se defendía pronosticando cómo había de prevalecer el señor, por quien estaba allí mucho más que los de Motín. Sin abatirlo, los de Aguirre se dirigieron a la caja real. Una vez dentro, robaron el oro y rompieron los libros de contabilidad. Convertido en señor del lugar, Aguirre permitió todo tipo de robos y excesos. Atraídos por esta forma de vida, algunos soldados de la isla se le unieron y le informaron de que cerca de allí, en el pueblo de Maracapana, situado en tierra firme, un dominico llamado Francisco Montesinos tenía un barco con artillería. Inmediatamente Aguirre envió al vizcaíno Pedro de Munguía con un puñado de soldados en una fragata pilotada por un negro de la isla para tomar la nave del clérigo. Durante la travesía dieron con el barco de un mercader que fue llevado también a la isla. El plan de Aguirre parecía tener posibilidades de éxito. Sin embargo, cuando los de Munguía llegaron al barco de Montesinos, los hechos dieron un inesperado giro. Lejos del alcance homicida de Aguirre, los marañones, buscando el perdón de sus actos, se pasaron al bando del clérigo, que puso rumbo al puerto de la Borburata, en la gobernación de Venezuela, no sin antes dirigirse a la isla de Margarita, a la que no llegó a entrar. Una carta informó al gobernador Pedro Pablo Collado de la llegada de Aguirre. Consciente de su debilidad, el licenciado escribió a la ciudad de Mérida pidiendo ayuda. Una vez leídas, el bachiller Pedro Bravo de Molina envió unos mensajeros a esparcir la noticia por las ciudades más cercanas y a notificarle la audiencia de Santa Fe de Bogotá. Ajeno a todo ello, mientras los alistaba para la guerra, Aguirre contaba a sus hombres que pensaba acabar con todos los gobernadores y religiosos de las Indias, excepción hecha de los mercenarios. Alertado de la llegada del barco de Montesinos al puerto de las Piedras, Aguirre encerró en la fortaleza a todos los vecinos y ordenó la ejecución del gobernador, el alcalde, el alguacil y los regidores. Después se reunió con Martín Pérez, a quien Cristóbal García acusó de querer asesinarlo e irse a Francia. Aquella información le costó la vida a Pérez, que fue muerto por un tal Chávez, muchacho en edad y viejo en bellaquerías. Ante la gravedad de la rebelión, la audiencia se preparó para repeler a Aguirre. Gonzalo Jiménez de Quesada fue nombrado capitán general. Asimismo, las gobernaciones de Popayán, Santa Marta y Cartagena fueron apercibidas por si se debieran enviar gente. El ejército preparado para combatir a Aguirre alcanzó la cifra de 1.500 soldados. Para evitar que el rebelde contara con colaboradores, se prendió a todos aquellos que estuvieron implicados en las rebeliones de Gonzalo Pizarro y Francisco Hernández Girón. Dispuesto a seguir adelante con su plan, Aguirre mandó construir otro barco y confeccionar una bandera de tafetán negro con unas espadas coloradas atravesadas. El día de Nuestra Señora de agosto, la bandera debía ser bendecida. De camino a la iglesia, el rebelde encontró en el suelo un naipe con el rey de espadas. Lleno de ira, lo pisoteó y lo hizo pedazos. A punto ya de embarcar, llegó a la isla un navío capitaneado por Francisco Fajardo, con vecinos de Caracas e indios flecheros. Su intención era atacar a Aguirre, si bien uno y otro se evitaron. El 31 de agosto de 1561, el rebelde metió a sus soldados en los barcos y se dirigió a Burburata.
Una semana después llegaron al continente. Ya en el pueblo, con ruido de trompetas y tambores, pregonó contra el rey. Como en aquella tierra apenas pudo conseguir algunos caballos sin domar, pidió a los vecinos de Valencia que le vendieran cabalgaduras, asegurándoles que se dirigía a Barquisimeto. A las muertes que Aguirre siguió causando se unieron algunas deserciones. El camino hacia Valencia, que discurría por una cordillera, fue tan penoso que los rebeldes hubieron de dejar allí algunas piezas de artillería. Enfermo, Aguirre entró en Valencia subido a una hamaca. 15 días después, tiempo en el cual escribió su célebre carta a Felipe II, se reemprendió la marcha hacia Barquisimeto. En el camino llegó a una alquería próxima a unas minas cuyos esclavos negros habían huido porque creyeron hallar en el alzamiento de Aguirre, que en su hueste llevaba una cuadrilla de 20 negros con su capitán, una ocasión para lograr la libertad. Alcanzada la cima de una nueva sierra, los amotinados se adentraron en el Valle de las Damas, en el que los realistas que habían nombrado maestre de campo a Diego García de Paredes habían dejado espías que informaban de todos aquellos movimientos. Por ello se supo que Aguirre contaba con 140 hombres, de los cuales casi un centenar le seguían de mala gana. Con Aguirre dentro del valle, García de Paredes salió a él con 14 jinetes. En el Barquisimeto quedó Gutiérrez de la Peña con 70 soldados mal pertrechados. Sin capacidad para vencer a Aguirre, el capitán salió de Barquisimeto, al que los marañones entraron el 22 de octubre. Desde Tocuyo, el gobernador, que se hallaba enfermo, emitió una serie de cartas en las que prometía el perdón a los que se acogieran a la obediencia del rey Felipe. Una de las misivas iba dirigida al propio Aguirre, a quien prometía no justiciar sino mandarlo a la corte. Como en otras ocasiones, las promesas de perdón erosionaron la solidez de las filas de los rebeldes. Desencadenado el combate del 27 de octubre de 1561, algunos marañones dispararon sus arcabuces por lo alto, intentando causar el menor daño posible a quienes podrían ser sus redentores. Otros arrojaron sus armas a tierra y se cobijaron bajo el perdón real. Viéndose perdido, Aguirre fue hasta donde se hallaba su hija y la apuñaló en presencia de Llamoso. En medio de la desbandada general, Diego García de Paredes llegó a tiro al arcabuz del rebelde y le preguntó si era Lope Aguirre. El guipuzcoano le dijo que sí. Conocedor del fin que le esperaba, pidió una confesión que don Diego le negó, pues sabía que Aguirre no se lo había concedido a muchos de los que había asesinado. Mientras algunos de los marañones disfrutaban de aquel momento, 3 de ellos le dispararon sus arcabuces. Alcanzado en un muslo, Aguirre cayó de rodillas. Allí fue rematado. Su cabeza fue puesta en el rollo de Tocuyo. El final de Lope de Aguirre fue idéntico al de todos los que se alzaron contra el poder del rey. Sin embargo, su figura ha sido instrumentalizada desde hace siglos debido a la carta Rey Filipo, natural español, hijo de Carlos Invencible. López de Aguirre, tu mínimo vasallo cristiano viejo, de medianos padres, y en mi prosperidad hijodalgo natural vascongado en el reino de España, en la viña de Oñate vecino, escrita en Valencia. En ella el rebelde daba cauce a las clásicas quejas de los conquistadores. Mira, rey español, que no seas cruel a tus vasallos ni ingrato, pues estando tu padre y tú de los reinos de España sin ninguna zozobra, te han dado tus vasallos a costa de su sangre y hacienda tantos reinos y señoríos como en estas partes tienes. Y mira, rey y señor, que no puedes llevar con título de rey justo ningún interés de estas partes donde no aventuraste nada, sin que primero lo que en ella han trabajado y sudado sean gratificados. En su epístola, Aguirre, que criticaba la disolución moral del clero, amenazaba a Felipe II y advertía que tanto él como sus compañeros habían salido de su obediencia, desnaturándonos, término ya empleado anteriormente, de nuestras tierras, que es España, para hacerte en estas partes la más cruel guerra que nuestras fuerzas pudieran sustentar y sufrir. A principios del siglo XIX, la sangrienta figura de Lope de Aguirre, incluida por Juan de Castellanos en su poema ético Elegías de varones ilustres de las Indias, Madrid 1589, fue reinterpretada por su utilidad para la causa secesionista hispanoamericana. De hecho, Simón Bolívar auspició la difusión de una carta en la que veía un directo precedente de su proyecto de ruptura con España. Aunque a menor escala, el secesionismo vasco ha reivindicado al oñacino como un temprano precedente.
Desprovisto de tanta carga política, Lope de Aguirre encarga como ningún otro la legendaria imagen del conquistador español despiadado y codicioso a la que Klaus Kinski prestó su rostro. Fin del capítulo 21.